Hola a todos, bienvenidos a esta nueva selección. En esta ocasión queremos ver un tema supremamente importante para un curso de cálculo integral, es la noción de antiderivada. Entonces, bien, eh, empecemos pues dando una motivación de qué es lo que pasa con este concepto, y es que esencialmente cuando uno tiene una función es normal definir pues obviamente lo que es la derivada de esa función. Pero de nuevo, f de x como tal es una función. O sea, la derivada de una función siempre es una función. Así que es posible pensar en la derivada de esa función. Y entonces se tiene el concepto de lo que es la segunda derivada. Y pues de manera iterativa, pues lo que son las derivadas de orden superior. Entonces vamos a ver, se define la segunda derivada de una función como la derivada de la primera derivada. La tercera derivada de una función se va a definir como la derivada de la segunda derivada, y en general la derivada enésima de una función se va a definir como la derivada de la función n menos unésima de la función para todo n mayor o igual a 1. Entonces eso quiere decir que yo siempre voy a poder derivar varias veces una función. Sí, pues bueno, no siempre se va a poder, pero digamos en la gran mayoría de los casos se puede. Entonces esencialmente vamos a empezar a pensar que la derivada fuera una función. Entonces vamos a considerar dos conjuntos de manera muy intuitiva. Un primer conjunto que son de las funciones que son derivables en un infinito hacia las funciones que son continuas en un intervalo, que son derivables en un intervalo a las funciones que son continuas en ese intervalo. Entonces la función esencialmente lo que asigna, o este operador, lo vamos a ver como operador, el operador derivada, lo que hace es asignar a cada función, le corresponde o le hace corresponder un objeto, y ese objeto pues lo vamos a llamar precisamente la derivada de esa función. Entonces va a ser es como si pensamos nosotros que existiera una bolsita de funciones, una función f de acá, que tendríamos aquí el operador derivada. Lo que nos está haciendo es retornarnos en otra bolsita, que son de las funciones continuas, que es un poco más grande, la derivada de esa función. Entonces eso es lo que pretende este operador, es esencialmente pues proveernos la derivada de una función en términos, digamos, como más formales. Entonces eso es lo que quiere hacer este operador derivada. Entonces coge una función y nos devuelve su derivada. Entonces, ¿para qué lo queremos ver como función? Lo queremos ver como un operador o como una función, pues porque de hecho nos permite entender que las derivadas las deberíamos empezar a entender de manera iterativa. ¿A qué me refiero? A entender que yo puedo aplicar varias veces un operador. O sea, por ejemplo, si tuviera aquí la función f, yo le puedo aplicar una vez el operador derivada, y obviamente voy a llegar a la primera derivada, para nosotros la hemos venido notando con f', y yo a esta función le podría volver a aplicar el operador derivada, y pues voy a llegar a la segunda derivada de f con respecto a x, que es lo que nosotros hemos llamado la segunda derivada de la función, y así podría volver a aplicar entonces otra vez el operador derivada. Eso quiere decir que al verlo como operador lo puedo aplicar de manera sistemática, como si fuera una funcioncita, como una composición de funciones. Eso quiere decir que esta notación de acá lo que está simbolizando es la composición de las funciones como tal, es decir, la composición de ese operador derivada. Entonces aquí teníamos precisamente ese grafiquito donde pues tenemos precisamente el operador derivada jugando aquí el rol como de elemento embrionario, y precisamente eso es lo que nos permite avanzar de manera sistemática en un diagrama donde se puede examinar las derivadas. Entonces veamos algunos ejemplitos de eso. Un primer ejemplo muy fácil es la función exponencial. Como ustedes vieron o nosotros ya vimos en la primera presentación del curso, en la tabla la derivada de la función exponencial es la función exponencial misma. Entonces, por ejemplo, si tomo la función exponencial
y lo aplico al operador derivada, pues claramente debo llegar a la función exponencial, que sería su derivada. Y si la vuelvo a derivar, pues debo volver a llegar a la exponencial, y si la vuelvo a derivar, debería llegar a la exponencial. Y si la vuelvo a derivar, pues seguirá así. Entonces esto será un proceso que se repetirá, digamos, de aquí en adelante. Otro ejemplo, pues siguiendo con este orden de ideas, debe ser, por ejemplo, este diagrama. Por ejemplo, si arranco de la función x a la 4 y le aplico el operador derivada, pues tendría que derivar esta función, le bajo el 4, entonces, y le resto un 1 al exponente, entonces me quedaría 4x a la 4 menos 1, que sería 4x al cubo. Si vuelvo a derivar esta función, entonces recuerden que debo bajar el 3, y entonces esta constante queda quieta, entonces quedaría 4 por 3, 12, y a esto le resto 1, que sería pues x a la 3 menos 1, que sería 2, que sería x cuadrado, que si lo derivo, entonces de nuevo bajo el exponente, que haría 12 por 2, 24, y esencialmente si lo derivo, el x me quedaría pues 2 menos 1, que sería 1. Y si volviera a aplicar el operador derivada, entonces pues la función tendría que ser 24, y ahí para adelante todo deben ser ceros. Otro bien conocido ejemplo pues debe ser el de la función seno, que a través de las tablas podemos ver que la derivada de la función seno es la función coseno. Si vuelvo a derivar la función coseno, entonces me debe dar menos seno según la tablita, que si vuelvo a derivar menos seno es entonces la misma derivada que el seno, la derivada del seno es el coseno, pero esencialmente, como está este menos permanece invariante frente al operador derivada, entonces eso quiere decir que la derivada de menos seno tendrá que ser menos coseno. ¿Por qué? Porque no, el menos queda quieto y la derivada del seno es el coseno. Y si volviera a derivar, o si pudiera volver a aplicar otra vez el operador derivada, entonces en este caso la derivada de menos coseno será menos seno, y entonces me va a quedar algo como menos seno de x, entonces que me debe quedar esencialmente lo mismo que decir seno de x. Entonces prácticamente aquí aparece una primera pregunta interesante, y es que en estas tres cadenas que hemos presentado, son cadenas que son infinitas. Cadenas infinitas. Veamos por qué. Pues esencialmente la primera es bastante sencilla, siempre da la exponencial. La segunda, esencialmente después de un punto todas empezaban a dar cero, entonces pues tenía como una cadena de derecho hacia adelante de ceros. Y esta pues se repite, o sea, volvió a llegar a seno, y entonces seguirá coseno, menos coseno, seno, coseno, menos coseno, seno, coseno. Entonces eso quiere decir que se empieza a repetir, y eso me va a garantizar eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estas cadenas que están aquí son cadenas infinitas. Eso en la matemática lo solemos llamar una función infinito diferenciable. Veamos otro ejemplo, esta vez con la función logaritmo natural. Sería muy interesante que empezaran ustedes a practicar un poco con esto sus técnicas de derivación. La derivada del logaritmo natural será 1 sobre x, que si vuelvo a aplicar el operador derivada será lo mismo que derivar x a la menos 1, que si derivo x a la menos 1 debe ser bajar el exponente y restarle 1, que es lo mismo que menos x a la menos 2, que será lo mismo que menos 1 sobre x cuadrado. Que si vuelvo a aplicar el operador derivada, entonces lo mismo, me sirve más en esta versión. Si la derivo, bueno, pongamos acá el menos, quiere decir que me queda menos 2 por x a la menos 3, que debe ser entonces 2 sobre x a la 3, y sería bueno que ustedes dieran cuenta de que el siguiente elemento que sigue después de esto debe ser menos 6 sobre x a la 4, y así. Sería interesante que vieran los elementos siguientes de esa cadena. Otro que puede ser interesante, que vamos a dejar de ejercicio, es esencialmente ver cómo quedaría la cadenita de esto, para ver que los polinomios se van reduciendo y entonces todos son infinitos diferenciables. En este caso pues tendríamos que aplicar sencillamente linealidad, un ejercicio que no será extremadamente complicado. Y bien, pues esta nos va a arrojar que entonces la derivada de x al cubo pues será 3x cuadrado, la derivada de x es 1, la derivada del 1 va a dar 0, y así se deja que se repase de pronto algunos. Este sí vamos a detenernos un poco, será ver que en esencia que hay que emplear la regla de la cadena.
esencialmente con un objeto que es externo, o sea, una función externa que es la función coseno y una función interna que es la función x cuadrado, y por lo tanto si yo quisiera derivar coseno de x cuadrado, recordemos, tendríamos que hacerlo a través del mismo objeto, que debe ser menos, la derivada de coseno es menos seno de x al cuadrado, porque recuerden que queda en el mismo objeto, y eso tengo que multiplicarlo por la derivada interna, que sería la derivada de x cuadrado, que es 2x, y sencillamente procedo a reordenarlo para que se vea pues mucho más guapo el resultado, que es lo que aparece ahí. Ya si quisieran hacer esto, excelente ejercicio para las personas que están viendo el video, pues obviamente tendrán que emplear o notar que en este punto, cuando yo vaya a derivar esta función, aquí aparece un producto. Eso quiere decir que tengo que aplicar la regla del producto y en esta parte tengo que aplicar la regla de la cadena. Es un buen ejercicio para dar cuenta de lo que está pasando. Pero ¿para dónde vamos? Esencialmente aparece una pregunta al margen de, digamos, estos diagramas que estamos viendo ahí. Y es que esencialmente estamos obteniendo diagramas que son infinitos hacia adelante. Es decir, como que de una u otra manera, si uno pone un punto de partida, pues se da cuenta que podría ir hacia adelante muchas veces. Eso es normal, pues porque como que hay un sentido iterativo muy fuerte con las derivadas, y uno dice, pues podría derivar prácticamente de manera sistemática y estar aplicando el operador derivada y el operador derivada y el operador derivada, y realmente son muy pocas las funciones que tienen grandes problemas con la derivada. O sea, hay funciones que se conocen como la función de Ballestras, que genera pues obviamente dificultades o imposibilidades de derivar. Pero entonces, como la gran mayoría, o sea, realmente las funciones se comportan bien o relativamente bien con respecto a la derivada, ¿en qué sentido? Por ejemplo, pensemos en la función f de x igual a la raíz de x. La derivada de esta función pues es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Qué es lo que pasa? Si uno le pone a mirar el dominio de esta función f, se da cuenta que son todos los números desde 0 hasta infinito. Mientras que si uno mira el dominio de esta función f', le va a quedar desde 0 hasta infinito abierto. ¿Qué pasó? Pues que al derivar ya no se está contando con este punto. O sea, acá lo contiene el intervalo y aquí no. ¿Por qué? Pues porque aquí sí se puede tener el 0, no hay ningún problema, pero acá no, porque se estaría dividiendo por 0. Eso quiere decir que lo peor que puede pasar es que a medida que uno derive, pues se vayan perdiendo algunos puntos del dominio. Pues salvo casos catastróficos tipo Ballestras, pues obviamente no va a ser mortalmente grave este elemento. Entonces uno podría pensar que es una cadena infinita hacia adelante, pero apenas uno tenga esa noción de que hay una cadena infinita hacia adelante, uno obviamente se pregunta, bueno, ¿y por qué eso tiene que ser el punto de inicio? ¿Será que puede haber atrás? ¿Qué podría haber en este punto? ¿Qué podría haber? ¿Será que hay algo? ¿Será que puede existir algo antes de esa función f? Porque esa función f tuvo que ser la primera con la que arranqué. O sea, ¿por qué tuvo que ser la primera? ¿Será que no hay algo atrás? O sea, ¿será que hay alguien detrás? Esa podrá ser mi pregunta central. O sea, alguien que vaya antes de la derivada. Y ahí es donde obviamente aparece este concepto, que es precisamente la noción de antiderivada. Y así se define. Vamos a decir que esta función f de x es la antiderivada de esta función f. Se dice que f de x es la antiderivada de f de x chiquita, minúscula, si la derivada de la función f mayúscula da f minúscula. Es decir, es precisamente el objeto que va a ir antes de este. Esto tiene que ser una antiderivada ay Dios santo, antiderivada de f de x, porque precisamente es el objeto que va antes de ese objeto. Ejemplos tenemos un montón. Gracias prácticamente de este diagrama podemos sacar una infinidad. Por ejemplo, una antiderivada de la función coseno, que me dice que es menos seno. De la función exponencial, una antiderivada es la exponencial misma.
De nuevo, ¿por qué? Porque si yo derivo esta, a mí me da esencialmente, si yo derivo esta función, me da esta. Si yo derivo coseno, me da menos seno. Si yo derivo, obviamente, de manera sistemática, pues obtengo la función que quiero. Pero aquí aparece una pregunta supremamente interesante. Y es que empiezan a aparecer, por ejemplo, en este caso tengo la función exponencial y la función exponencial acá misma. Pero resulta que cuando yo examino, me aparece una antiderivada que es esta de acá y me aparece de nuevo esta antiderivada. ¿Y qué significa el hecho de que me puedan aparecer dos antiderivadas? Pues aparece una primera opción que crea mucha alarma en la matemática y es la antiderivada no es única. Entonces, obviamente, la pregunta del millón es, ¿estará bien definida? Pues obviamente ahí empezará a generarse una pregunta interesante. Porque pues si no es única debe tener alguna como alguna herramienta canónica que las garantice. O sea, si no es la única, pues espera que tenga una propiedad estructural muy fuerte. Continuando con esta serie de ejemplos, x a la 4 sobre 4 será una antiderivada de f de x. ¿Por qué? Pues porque si yo derivo f' de x, si yo hago esta derivada, pues me debe quedar un cuarto, deja quieta la constante y derivo la función. Si es 4x al cubo, lo que me da 4 cuartos de x al cubo, que obviamente me da lo mismo que x al cubo. Continuando con esta línea de ejemplitos. Por ejemplo, notaremos que obviamente 2x al cuadrado, 2e a la x medios será una antiderivada de e a la x medios. En este caso, vamos a dejar la prueba de este hecho a nuestro lector del vídeo y nos quedamos entonces con la pregunta estructural. ¿Cómo hacemos para tratar de solventar el problema de que la antiderivada de una función no sea única? Y eso precisamente es lo que va a dar origen a nuestro concepto de integral. Entonces los espero en el próximo video.